La palabra de así, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a hablar sobre la teología del silencio, el silencio interno y el silencio externo. Juan 1:14, el Padre nos quiere dar a entender que toda su aspiración es llegar a esta tierra en silencio. El Padre envía un ángel y se acerca a María. Son los únicos presentes en el hecho tan admirable. Y el Verbo se hizo carne. En el silencio, este es el evento más eminente de la historia. La encarnación del Hijo de Dios tuvo lugar en el más absoluto silencio. Dios así lo planeó. Dios así lo quiso. Y Dios así lo realizó. Además, el silencio no es un vacío en la comunicación, es parte de ella y nos permite dar mayor valor a las palabras, otorgándole sentido y facilitándonos su comprensión. También para el cultivo del silencio interno y externo se necesita un guía. Bien lo presenta William Barry en la práctica de la dirección espiritual. En cualquier lista establecida cuidadosamente tendrá cabida estas actividades. Como primero, escuchar con empatía, prestar atención, afirmar, ayudar en la clarificación, planear preguntas si el dirigido lo necesita y ayudar al dirigido a reconocer las actitudes afectivas que influyen en su actitud hacia Dios. La meditación cristiana es la disciplina única de aspirar a ser uno mismo, evaluando nuestros hechos. Es importante destacar el método que lleva a cabo del silencio interno y externo. Escobar, en su libro Así leo la Biblia, refiere el método inductivo de la siguiente manera: la aventura del estudio inductivo de la Biblia básicamente consiste en 3 pasos. Observar con precisión el texto, como el escritor bíblico desea que aprendamos, y poner en práctica. Este método inductivo lo utilizaremos en el silencio interno y externo para corregir nuestras vivencias diarias. Esta metodología ayudará a evaluar diariamente en el desarrollo de una transformación individual, como es nuestro pensar, cómo son mis acciones, cómo hablamos, cuál fue nuestra intención, qué oímos del otro, qué palabra nos llamó la atención, qué es lo que oímos, qué quisieron decirnos, qué sentimos, rechazo, burla o amistad. ¿Fuimos agresivos? ¿Cuál fue mi reacción? ¿Amigable o áspera? En la práctica del silencio interno y externo, tenemos algo importante en el silencio interno, que cogemos una parte de la Biblia, podemos coger el Salmo 1 y lo leemos de una manera pausada y escogemos un lugar en silencio. Nos sentamos y cerramos nuestros ojos con una respiración suave para sentirnos cómodos. Luego cogemos nuestra Biblia y leemos el Salmo 1 de una manera pausada y tranquila 2 o 3 veces. Y una palabra que nos dio, que entró en nuestro corazón, comenzamos a reflexionar con ella,
cerrando nuestros ojos para que los demás pensamientos salgan. Y eso nos ayudará para practicarlo diariamente hasta que podamos perfeccionar esa palabra que es dicha por Dios en la palabra de Dios y poderla llevar en nuestros corazones y practicarla. Y que nosotros podamos estar conscientes de lo que estamos haciendo diariamente. Podemos leer el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Podemos escoger la palabra prosperará. ¿Cómo progresa tu vida con el Señor? ¿Cómo progresa tu economía? ¿Cómo progresa tu vida con relación a otros? ¿Cómo progresa tu vida oyendo a otros? ¿Cómo progresa tu vida en todas las relaciones que tú tienes? Esas preguntas se las hace al Señor en silencio y puedes llenarte de esa palabra durante el día. En la noche haces lo mismo durante 10, 15 minutos diarios y comienzas a relatar todo lo que te sucedió durante ese día con la palabra prosperidad. Y así tú vas a ver diariamente cómo va progresando tu relación con esta palabra de Dios y con tu vida. ¿Cómo vas progresando para ir aprendiendo esta palabra inculcada en tu ser, dentro de tu ser? ¿Qué es lo que impide que no progreses? ¿Por qué no progresas? Y el Señor te va ayudando poco a poco mediante las vivencias diarias. Me gustaría que nuestro hermano Argüello tuviera una parte. ¿Qué piensa sobre esta teología del silencio, interno y externo? Yo vengo practicando esto desde hace más de 3 años, meditando en el Señor, y he crecido a través del Señor. Pero me llamó mucho la atención cuando el pastor llevó esto hace como 1 año y medio, la práctica del silencio. La práctica del silencio, lo que él estaba dando en la clase, fue tan interesante que yo pude ver la necesidad de que un hombre pueda tener el silencio con el Señor. Eso me ha llevado a otro nivel, porque lo primero que debemos de hacer es conocernos a nosotros mismos. Y el silencio te lleva a conocerte a tú mismo. Es muy importante conocerse a uno mismo. Desafortunadamente, hay muchos cristianos y hay muchas personas que no se conocen. Pero a través del silencio, esto se toma tiempo. Me tomó a mí más de 3 años para yo conocerme a yo mismo. Cuando yo me conozco a yo mismo, hay otro punto muy interesante. Conocerme yo adentro para poder ver lo externo. Si no conocemos lo que está interno, no podemos apreciar lo externo. Por ejemplo, nuestros amigos, nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos. No podemos amar a otro. Entonces, lo interno, cuando el Señor te enseña amarte a ti mismo y amar a Dios, primera cosa, podés enseñar externamente el amor de Dios hacia otros.
Pero eso toma un tiempo dedicado a reconocer a Dios. El que no tiene un silencio interno con el Señor nunca puede crecer una madurez espiritual. Entonces, cuando hay madurez espiritual, comenzamos a ver lo que significa el humano con lo divino. Lo divino lleva a llevarte a un nivel de felicidad. Cuando no existe ese silencio, uno no puede ser feliz, no puede reconocer a otra persona. Y lo más importante que yo he aprendido a través del silencio, gracias por la clase que tuvo el pastor en su iglesia, en la iglesia de nosotros, fue algo maravilloso que nos pudimos analizar uno al otro para reconocer el amor de Dios. Sin ese amor no hay nada. ¿Y qué es lo que yo he hecho con el silencio? Bueno, con el silencio yo he hecho amarme primero a mi Dios, amarme a yo mismo, para poder tener en mi casa un puro amor. Tener en mi oficina un puro amor. Tener con los amigos alrededor mío un puro amor. Y ese amor enseña a respetar a los otros. Sin eso no podemos ser felices. Pero el silencio me ha llevado a un nivel de la felicidad. Amén. Entonces, Amén. sin esa felicidad no podemos vivir en el mundo que fue creado por Dios. Muchas gracias, hermano Reinaldo. Me gustaría también que tomara parte desde la hermana Patria de Venezuela al pastor Ramiro García. Wow. Qué placer, pastor Ramiro. Igual, hermano mío, complacido de estar aquí compartiendo contigo la alegría de este trabajo que estás haciendo, porque de verdad, este es un tema que muy pocas veces se toca, ¿no? Así tan directo, el silencio interior, exterior, pero basado en la palabra del Señor en Santiago 2:1, dice, hermanos míos, perdone, disculpa, aquí dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Esta es una enseñanza que el mismo Señor nos modeló. Si podemos visualizar en Jesucristo en cada uno de sus actos, en esos momentos cuando lo estaban crucificando, en esos momentos tan difíciles, el Señor estuvo como una oveja, así dice, como oveja fue llevado al matadero. Si estudiamos las condiciones de la oveja no se quejaba, no hablaba, todo lo llevaba conforme a la palabra del Señor, todo lo llevaba para cumplir la misión del Señor en silencio. Y cuando el Hijo de Dios guarda ese silencio para escuchar al Espíritu de Dios que quiere hablarte, que quiere decirte, que quiere, a veces no le damos la oportunidad al Espíritu de Dios que está en nosotros, que Dios lo dejó como nuestro ayudante, como nuestro consolador, sino que nosotros mismos le tapamos la boca al Espíritu de Dios y queremos hacer la bulla porque yo creo que debe ser así. No, a veces tenemos que callar, a veces tenemos que solamente escuchar y darle la oportunidad al Espíritu de Dios que hable por nosotros. Y qué interesante es cuando lo que hablamos no sea parte de nosotros, sino que sea parte de Dios. Por eso es que el Señor nos dice, mira, quédate callado, no hable, mía es la venganza, yo pagaré. Y todo esto tenemos que hacerlo en ese silencio espiritual, porque el Señor conoce cada uno de nuestros actos. El Señor te dice, quédate tranquilo, que yo mando mis ángeles alrededor
tuyo, para que entonces ese silencio que implica el contacto espiritual con Dios, permitiendo pues a Dios que sea Él que hable por nosotros y no nosotros, la cuestión es diferente. Y cada uno de nosotros tenemos la experiencia pues de que cuando estamos predicando, escuchamos esa voz de Dios, y esa es la voz revelada de Dios, y esa es la que decimos, estamos guardando un silencio que agrada a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, mi querido hermano Benítez, que este es un tema bien importante porque tiene que ver con humildad, ¿no? Porque el sabio calla, el necio grita mucho, el sabio espera, tiene que ver con la mansedumbre, tiene que ver con la obediencia cada vez que aplicamos ese silencio espiritual, tanto externo como interno, ¿no? Es darle la oportunidad a Dios que nos defienda, que hable por nosotros. Entonces, termino con esto. Terminamos siendo cristianos a un nivel de clase mundial. Somos cristianos porque tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas y tenemos que darle la oportunidad al Espíritu de Dios que hable por nosotros. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu aportación. Me gustaría también oír la opinión de tu esposa, Mirelis García. Bendiciones, amado. Amén. Bendiciones, mis amados. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, un libro que estaba leyendo hace muchos años que se llama Y los ángeles guardaron silencio. Ese era el momento en que estaban crucificando a nuestro Señor, y con todo el poderío que tiene nuestro Dios en ese momento en la cruz, Él, sin embargo, guardó silencio cumpliendo la voluntad de nuestro Padre. A veces a nosotros se nos hace difícil guardar silencio, sobre todo a las mujeres, nos cuesta un poquito callarnos. Entonces, para manifestar nuestras cosas, nuestras ideas. Pero una de las cosas que me llamó la atención mientras investigaba era que la meditación viene siendo como un sinónimo de silencio, porque tu alma está acallada para hablar con nuestro Dios. Y son tantas cosas que nosotros tenemos que guardar silencio hoy día ante lo que estamos viendo y viviendo, sobre todo en nuestro país o en cada zona donde ustedes están. Y hay el significado de la palabra meditación y meditar en el Antiguo Testamento es musitar o reflexionar. Esto sugiere un silencioso estudio interno de algún asunto espiritual, como usted lo dijo, Pastor Benítez. Y eso aparece en el Salmo 145:5, que dice: en tu gloria, esplendor, majestad y milagros meditaré. Yo medito mucho en mis milagros, en lo que Dios ha hecho en mi vida, como mi hermana Maricela Prado, como Maxi, como cada uno de nosotros que hemos pasado por situaciones, meditamos en la grandeza de Dios. Pero por eso es que dice: meditaré en tu gloria, en tu esplendor, en tu majestad y milagro. Entonces, el significado de la palabra en el Antiguo sugiere es musitar o reflexionar. En el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce meditar va más allá de pensamientos o estudio. Es dedicar atención a la manera en que pudiéramos aplicar específicamente estas reflexiones después que haya terminado la hora de la oración. ¿A dónde la vamos a aplicar? Al silencio interno. Cuando estoy orando en mi hora de oración, como dice un manual por allí, dice: mantente en silencio para escuchar la voz de Dios. O sea, meditar en la oración, como dice aquí, es dedicar atención a la manera en que pudiéramos aplicar específicamente estas reflexiones después que haya terminado la hora de oración. ¿En qué nos puede ser beneficioso? Porque es una lucha hoy día para ser cristianos y mantener nuestra fe en alto. También dice que el salmista consiguió en la meditación un atractivo muy dulce y placentero. Y eso sale en Salmo 104:34. Por eso que dice:
Deseo que le agraden todos esos pensamientos acerca de Él, pues Él es la fuente de toda alegría. Y en estos tiempos tenemos que reflexionar mucho, oye, pegarnos mucho de la palabra, en meditar, en todas las cosas buenas y en las cosas malas también que Dios nos pone en nuestro camino. Entonces, para nosotros como cristianos ya es importante el silencio en la meditación de la palabra del Señor. Dios le bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por tu aportación, muy bueno. También me gustaría que tuviera una parte nuestra hermana Máxima. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. No, el silencio realmente es un tema bastante profundo. O sea, Renato le costó unos 3 años, mucha gente le cuesta mucho más, porque simple y llanamente hay que tener una condición básica, porque el silencio permite oír la voz de Dios. Y cuando nosotros nos damos esa oportunidad de escuchar la voz de Dios, para poderla escuchar, nosotros tenemos que quedarnos en silencio. Si no, no la escuchamos. Tenemos muchos ruidos alrededor. Tenemos muchas cosas que no nos van a permitir realmente estar en esa comunión. Entonces, cuando usted plantea este tema, pastor, súper interesantísimo, en la manera del silencio interno como externo. Yo nunca lo había visto el interno tanto, ahora lo veo mucho más, porque siempre estoy pensando en el silencio externo, en que me voy por una montaña y no escucho a nadie, o me quedo en un cuarto encerrada y no quiero, no, pero realmente el silencio no es eso. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, de que tiene que ver con meditación, tiene que ver, no, hay muchas teorías que hacen confundir este tema, y por eso muchas veces no es bien planteado dentro de las iglesias, sea la denominación que sea. Yo considero que el silencio permite que la persona se convierta en un pacificador, porque cuando estás en silencio, puedes tener paciencia, puedes tener benignidad, puedes tener todas esas cosas que te permiten ser mejor persona cada día. Yo pienso que es excelente poder desarrollarnos, como dice Rey, o como dijo Rey, conocernos mejor cada día. Y que este estudio interno de nosotros, esta hablada interna, este silencio interno junto con el externo, sea realmente de gran bendición para otras personas. Nosotros les cedamos de vía para que estas personas tengan también esa felicidad y esa gratitud y esa cosa tan bonita que se siente cuando estamos escuchando la voz de nuestro Señor Jesús. Es todo, pastor. Oh, muchas gracias. También tenemos desde Florida al pastor Jocely Suárez, que nos dé un aporte a este tema de la teología del silencio. Gracias, hermano. Qué bueno. Bien, muchas buenas noches. Gracias al hermano Pastor Riego Benítez por esta invitación para hablar un poco sobre el tema de su tesis doctoral. Bueno, realmente uno ha caminado tanto durante tantos años en las cosas del Señor que uno va aprendiendo algunas cosas. Primero, quiero decir, a ver, 1, 2, 4 cositas rapidito. En los textos bíblicos, por ejemplo, hay uno muy especial en Deuteronomio, donde Moisés le está hablando al pueblo cuando está recibiendo la ley. Está hablando con el pueblo en uno de sus sermones ya finales. Él le dice, guarda silencio, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Este es muy importante, Deuteronomio 27, 9, porque nosotros quizás hemos oído poco sobre el silencio. Nosotros como cristianos pues oramos en voz alta las predicaciones que tenemos en el culto. Si estamos en iglesias que son de esas que llamamos avivadas, pentecostales, de fuego, son cultos muy ruidosos y allí menos se habla del silencio. Pero qué importante es guardar silencio para escuchar la voz de Dios. Casi todos los que han hablado han dicho eso.
El Salmo 37 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Luego en el Salmo 83 dice, Dios no guarde silencio, porque a veces creemos que Dios está guardando silencio, pero es que no hemos aprendido a escuchar a Dios. Y Lamentaciones, para nosotros muy importante, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y lo aterrador de lo que puede suceder al final de los tiempos, dice en Apocalipsis capítulo 8, que cuando se abrió el séptimo sello, y sonó la trompeta, se hizo silencio como de media hora. ¿Se imagina usted que haya un silencio total en todas partes por media hora? Eso es lo que nos dice la palabra. Ahora hacer algunas otras acotaciones en cuanto al silencio. No sé cuántos lo habrán leído, pero a mí me impactó mucho hace muchos años y lo leí después con la congregación completa también. El libro de Robert Fisher, El caballero de la armadura oxidada. En su capítulo 4 habla del castillo del silencio. Y llama la atención Robert Fisher, se compara el libro de él, de El caballero de la armadura oxidada, se compara con El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Es una especie de alegoría que nosotros debiéramos leer y hacer el análisis desde el punto de vista cristiano. Y entonces en ese capítulo 4, él habla de que qué aterrador es el silencio, y él entró a 3 cuartos distintos y cada uno era más pequeño que el otro. Y una de las cosas que él dice es que en la medida que guarda uno silencio, mientras más se va acercando uno a su yo interior, más estrecho se hace el cuarto. Esa es la interpretación que le da a los cuartos donde él va estando. Y cuando él aprendió a escucharse, a escuchar la voz de Dios, a escuchar, bueno, no habla de la voz de Dios, pero cuando aprendemos a escuchar en silencio, que él pudo salir del castillo del silencio y perdió toda la parte de la armadura de la cabeza que se le había quitado. Entonces, como no estamos hablando como tema la armadura, el caballero de la armadura, sino simplemente quise traer esto. Y cuando él pierde la parte de la cabeza, de todo el casco, eso es porque ahora puede hablar, porque se entendió y comenzó a mirar desde adentro, porque pudo hacer silencio. Y a veces nosotros hablamos mucho, y quizás el tanto hablar y hablar y hablar es para no escuchar a lo que Dios quiere. Hay también otro escrito de San Juan de la Cruz, que se llama La noche oscura del alma, y son varios poemas, varios cantos que hay allí, y él lo que quiere enfrentar es cómo nosotros se nos oscurece el alma cuando no hemos aprendido a escuchar a Dios. Y yo lo interpreto de que no hemos aprendido a hacer silencio delante de Dios. Porque cuando Dios nos comienza a hablar, a veces nosotros que hacemos como hacemos los matrimonios, muchos matrimonios, hacemos que cuando la esposa comienza a hablar, entonces nosotros comenzamos a ver muchas cosas y no hacemos caso de lo que está diciendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a escuchar para entender lo que Dios quiere hacer. En el libro Espiritualidad Emocionalmente Sana de Peter Escasero, en su capítulo 4 también él nos habla de cómo poder nosotros entrar a una meditación completa delante de Dios. Y él usa 2 momentos. Él usa el momento de tener nuestro devocional diario, pero él le da una vuelta
profunda y total a ese devocional que nosotros hacemos. Leemos la Biblia rapidito, oramos rapidito y nos vamos para el trabajo. Él habla de tener ese devocional diario, de sentarnos a escuchar a Dios hablarnos, que eso es lo que es el silencio que viene de afuera. Oír la voz de Dios de que viene desde afuera y nosotros hacer silencio desde adentro. Y entonces luego lo combina con el Shabbat, el Sabbat. Pero él dice que nosotros debemos aprender a tener un tiempo dentro de nuestro tiempo de callarnos, que ese es el sentido del Sabbat. En el libro de Deuteronomio, sobre todo, cuando se menciona de nuevo en el capítulo 5 y 6 los mandamientos, hay una diferencia con Éxodo. En Éxodo se descansa porque Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Pero en Deuteronomio es distinto. En Deuteronomio nos dice que nosotros podemos hacer trabajo durante 6 días, pero el séptimo todos debemos descansar. Debes descansar tú, el hombre, el dueño de la casa, los esclavos, los hijos, los animales y la tierra deben descansar. Y entonces es cesar de hacer y comenzar a tener nuestro tiempo de escuchar a Dios. Entonces yo creo que esto que el pastor nos está planteando, el pastor Benítez y el pastor Peter Escasero, que por cierto es de Nueva York, él está pidiendo que nosotros debemos aprender a hacer silencio para oír la voz de Dios. Y cierro con lo que dice Josué, cuando dice que Mirelis tocó la cuestión del meditar. La palabra que se traduce del hebreo a nuestro español como meditar, en hebreo es la palabra hago, hacer. Suena como hacer, pero no es, en hebreo es otra palabra que significa meditar, darle vueltas, comenzar a estudiar a ver qué es lo que Dios nos está diciendo. Entonces, el éxito, el oír a Dios, el éxito, todo es cuando nosotros acallamos nuestra mente, nuestros pensamientos, todo lo que yo sé, todo lo que nosotros podemos saber, lo callamos para dejar que hable Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, para que se exponga todo lo que Dios tiene para nosotros. Y en ese silencio va a venir a sanarse nuestro ser interior para entonces tener una espiritualidad emocionalmente sana. Así que de verdad, pastor, que este tema usted lo pueda desarrollar mucho más allá todavía de esta tesis y que pueda ser una parte propia de su ministerio, el hablarle a la gente sobre el silencio de Dios. Muchas gracias. Excelente, excelente exponente. Muy bueno, gracias. Excelente. También tenemos a la pastora también Marisela Prado. Buenas noches. Qué bueno poder compartir con ustedes en este diálogo tan interesante. Después de haberlos escuchado a todos, me voy reflexionando sobre unas palabras del salmista David, cuando dijo en el Salmo 1, que en tu ley medito de día y de noche. También en el Salmo 19, el salmista dice específicamente en el versículo 97, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Y yo pienso que nosotros como cristianos, más que hacer una oración a la carrera, como normalmente se hace por el afán del día, debemos tomarnos ese tiempo para estar en ese silencio, para que el Señor nos hable bien temprano en la mañana, porque el Señor dice que hay muchas promesas también y maravillas de parte de Dios para los que temprano le buscan. Entonces, tomarnos ese espacio temprano para que Él nos hable, quedarnos callados,
hacer callar, como dijeron ustedes, todo eso que nos perturba dentro de nuestro ser interior, porque a veces no solamente nos perturban los ruidos externos, sino nuestro ruido interior, nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras angustias. Hacer callar eso en ese espacio que nos tomemos a solas con el Señor y tomar una palabra que Él nos dé, apropiarnos de esa palabra y proponernos pasar el día con esa palabra en la mente, con esa palabra en el corazón, para que el Señor nos dirija, nos hable a través de esa palabra, nos ayude a rediseñarnos como personas. Pienso que si hacemos esto y después lo repetimos en la noche hacemos como una revisión de cómo fue nuestro día respecto a la palabra que tomamos. Es mucho lo que podemos aprender con este método que nos está explicando el pastor Benítez. Es mucho lo que podemos mejorar como personas. Me parece que esta práctica de la meditación y el silencio nos llevaría a un viaje maravilloso hacia nuestro ser interior y nos va a dar esa oportunidad, número uno, de encontrarnos con nosotros mismos. No ese yo que conozco, ese yo que está minado de tantos malos hábitos y defectos, sino mi verdadero yo, esa identidad que Dios me dio como su hijo, como su perfecta creación. Dice que Él nos preparó con tanto anhelo que hasta preparó, y valga la redundancia, buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellos. O sea que desde que Él hizo al hombre, ya tenía un plan perfecto, dispuesto para que ese hombre se condujera según su palabra, según su voz, y pudiera disfrutar plenamente de todas las cosas maravillosas que nos ha dado. Si nosotros comenzamos ese viaje hacia nuestro ser interior y nos encontramos con ese yo, es mucho lo que vamos a poder aprender, porque nos vamos a encontrar con esa persona que realmente somos y nos vamos a encontrar también con nuestro creador. Ese creador nos va a ayudar a vernos como Él nos ve, no de la manera miserable como nosotros muchas veces nos vemos. Por eso el mundo está como está cada día, porque la gente ha perdido la identidad, o peor, no han encontrado su identidad. Tanto que se pierde, se desfasa la gente pensando que yo soy lo que trabajo, yo soy lo que hago, yo dependo de lo que tengo. No podemos confundir nuestra identidad con nuestros roles, porque por allí dicen normalmente, estudia, muchacho, para que seas alguien en la vida, estudia, haz esto, haz un curso, haz lo otro para que seas alguien en la vida. No, las cosas que nosotros logremos en la vida, tanto los títulos académicos, las medallas, los bienes materiales no determinan quiénes somos. Quien determina lo que nosotros somos es esa identidad que Dios nos dio como seres creados a su imagen y semejanza, como sus hijos, porque dice la palabra que nos adoptó como hijos a través de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con nuestro Creador, cuando meditamos con Él, cuando reflexionamos sobre su palabra, Él nos hace descubrir la sensibilidad que hay en nosotros, primeramente para escuchar y atender nuestras propias necesidades, que a veces no las tomamos en cuenta, por eso nos enfermamos, por eso vivimos en tanta angustia y en tantos problemas. Y en segundo lugar, nos hace que nos demos cuenta de nuestro mundo exterior. Al darnos cuenta de nuestro mundo exterior, entonces somos capaces de mirar las necesidades de los demás. Comenzamos a valorar todo lo que tenemos, lo que Dios nos dio para nuestros disfrutes, a valorar la familia, a valorar las amistades, a valorar el sitio donde vivimos, y comenzamos a valorar todo lo que Él nos ha dado en la riqueza de la naturaleza. Porque esa es otra de las cosas que debemos atender y aprender en el silencio de Dios, que no podemos seguir destruyendo este mundo, este planeta tan hermoso que el Señor nos regaló. Debemos vivir cada día siendo o tratando de ser mejores personas. Entonces creo que cuando me tomo ese espacio para analizar lo que estoy haciendo con mi vida y me dejo dirigir por el Espíritu Santo a través de su palabra, voy a crecer como persona. Las personas que están alrededor mío también van a sentir ese apoyo que yo les voy a dar. Dice la palabra de Dios que Él nos creó con el fin de que seamos uno en Él, un solo cuerpo con Él, y Cristo como nuestra cabeza. Imagínense usted el plan maravilloso de Dios para el ser humano.
donde a mí no me dé envidia lo que está, en lo que está progresando el que está alrededor mío, sino que yo me goce, yo sienta que una alegría muy grande por sus logros, por su felicidad, por su salud. El Señor quiere que nosotros lleguemos a ese grado de espiritualidad, a ese grado de unidad. Dice que Él anhela que todos nos desarrollemos juntamente, insertándonos como miembros uno con los otros, de manera que si un miembro de ese cuerpo se duele, todos nos dolemos. Si uno está feliz, todos estamos felices. ¿Y cuál es la meta final que plantea Cristo en todo esto? Que alcancemos su estatura, que seamos aquella persona, aquella mujer, aquel hombre que se presente al final de esta vida delante de Él como un obrero aprobado, alguien que no tiene de qué avergonzarse, no por nuestro pasado, porque Él dice que nuestros pasados Él los tira al fondo del mar para no recordarlo nunca más, sino que no nos avergoncemos de haber despreciado esta oportunidad, porque si nos presentamos delante de Él como redimidos en su sangre, eso es una maravilla. Pero cosa triste que nos vayamos de este mundo y nos presentemos delante de Él avergonzados delante de su presencia al ver que nos encontramos con un Dios que sí era real y que nos dio la oportunidad de lavar nuestros pecados y culpas en la sangre de Cristo. Nosotros lo despreciamos. Entonces, mi reflexión para finalizar con esto es que no podemos seguir viviendo dejando a Dios fuera de nuestra vida. No podemos seguir buscando el éxito, buscando las victorias en nuestra vida, ignorando la existencia de nuestro Creador. Nosotros debemos tomar en cuenta las palabras sabias y profundas que dijo Jesús. Alejados de mí, nada pueden hacer. Sin embargo, después que Jesucristo venció en esa cruz, venció en la resurrección, ¿qué dice la palabra? Que el Padre lo sentó en los lugares celestiales a su diestra y puso todas las cosas debajo de sus pies por su obediencia. Eso es lo que nosotros debemos buscar, llegar a ese nivel con Jesucristo, donde juntamente con Él podamos disfrutar la plenitud. Muchas gracias, Pastor Benítez. Muchas gracias, Pastora Prado. Muchas gracias. También tenemos a nuestra hermana Marta Lucía. Dios les bendiga. Dice el Salmo 43:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vienen problemas a nuestras vidas y uno lo muestra físicamente. Yo he pasado por cirugías. ¿Y cómo te sientes? Yo bien. ¿No estás nerviosa? No. Y, ay, qué horrible llegar al hospital, estar en el hospital. Y yo le digo, no, para mí es como para irme de vacaciones a un hotel y estar tranquila. Entonces, descanso en el Señor. Pero hay algo muy sencillo. Viene a una situación de algo diferente a eso que se ve más complicado. Y viene lo que la palabra dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de ti? Entonces imagínense en ustedes la gran diferencia entre uno verdaderamente confiar en Él, acallar, que eso es lo que realmente nosotros debemos hacer, acallar, y ahí es donde Dios nos habla por medio de la palabra. Es así de sencillo. Él nos habla por medio de ella. Y hermana Daría, yo la he oído a usted y usted me ha dicho, el pastor me ha hablado hoy, hasta me dice, me ha dicho, me ha dado mis regañadas, porque me ha hecho ver y reconocer el error por el cual estoy caminando. Y es la palabra misma. Entonces, el acallar, el estar en silencio. Doy gracias al pastor por esta tesis que está llevando a cabo y todos los que están incorporados en trabajar junto con él, muchas gracias. Y cómo verdaderamente uno debe de acallar y permitir que Dios hable por medio de su palabra. Y externamente, no, pues tenemos toda la creación hermosa que Él nos ha dado, porque Él hizo un paraíso para sus hijos.
Y nosotros ahí, si internamente, como dijo el primero, el hermano Reinaldo, internamente me estoy conociendo a mí misma, estoy reconociendo la deidad del Señor. Y cuando abro mis ojos, veo la belleza, la grandeza que Él ha creado para mi vida. Entonces, el silencio interno y externo nos ayuda a llegar cada día a depositar dentro de nosotros ese gran amor que Dios ha tenido siempre, por siempre y por toda una eternidad para sus hijos. Y es lo que yo aporto por medio de lo que se está llevando a cabo, el silencio interno y externo. Dios los bendiga. Muchas gracias. Excelente. Ya estamos llegando a la terminación de este tema. El logro o el alcance que debemos de llegar por medio del silencio hay muchos procesos para llegar, pero la meta que Dios nos quiere siempre llevar es llegar a la inocencia. Llegar, acuérdate que el Señor dice, sed como niños. Cuando nosotros llegamos al Evangelio dice que hay que nacer de nuevo. El nacer de nuevo en el silencio es ser inocentes de todo lo que usted ha vivido, borrarlo y llevarlo el Señor a sus manos y que Él sea el que redima nuestras vidas, el que transforme mi vida, el que transforme mi oído, el que tenga esa comunión directamente con Él, pero no afuera, no buscando, no, su palabra dentro de mí. Que su palabra sea la que me transforme en inocente. El inocente no es el que hace mal, no, es como un niño. El niño no sabe qué es lo bueno ni qué es lo malo. Allí es donde el Señor siempre quiere que nosotros alcancemos esa santidad que buscamos en Él. Entonces, en medio del proceso, vamos a contemplar, vamos a percibir la naturaleza que Dios nos ha dado. Podemos contemplar una buena charla, podemos contemplar las intenciones de nuestros hermanos. Entonces, no vamos a ver, ni a oír, ni a hablar como nosotros, sino que estamos en inocencia con Dios, que lo que vamos a hacer es luz en medio de cualquier tiniebla. Entonces, ese es el alcance, la meta que queremos llegar por medio de esta teología del silencio. Seguir, hay unos ejercicios de los ejercicios de Loyola y también hay unos ejercicios de Frank Jalix. Excelentes. Eso es una transformación de nuestras vidas que le digo, nosotros en un momento dado, yo he cogido este tema porque se enfrenta uno con uno mismo. Uno se enfrenta con uno mismo. Cuando usted se enfrenta con uno mismo, no con Dios, con uno mismo, y cuando usted enfrenta con uno mismo, el Señor lo sana. Pero si usted busca a otros, como buscar que usted tenga que ir al confesionario para decirle a alguien lo que usted hace, no, usted vaya directamente donde usted, porque usted es el único que sabe por qué hizo lo que hizo, pero el Señor es tan maravilloso que Él desea que nosotros volvamos a nuestra inocencia. Vamos a hacer una práctica en 3 minutos. Cierre sus ojos. De una manera suave, tranquila. Todo pensamiento que tenga, tranquilice su dorso, su espalda, siéntase cómodo, siéntase tranquilo. Sus muslos que estén tranquilos, esté cómodo, siéntase lo más cómodo posible. Y piense del momento más agradable que haya vivido cuando era niña o cuando era niño. Bien sea en el río, bien sea en la playa,
bien sea con sus padres, un momento agradable, un momento que usted desearía volver a repetir. Piénselo por 2 minutos. Sonría mientras usted vive esa experiencia. Sonría mientras le viene a su mente esa grata memoria. Abra sus ojos suave, no rápido, suave. ¿Ya abrieron los ojos? ¿Es lo que quisiéramos seguir? ¿Cuáles son sus experiencias? Quisieran seguir, ¿cierto? Eso es lo que hace el Señor con la palabra. Nos lleva, uno dice, no, 10 minutos, 5. Eso se vuelve, ¿por qué? Porque lo que el Señor desea es eso, que con su palabra, esos son ejemplos claros de nuestras vivencias, pero también nuestras vivencias con Dios. Cuando usted estaba niño, era inocente. De esa manera es que el Señor quiere que nosotros sigamos contemplando su hermosura por medio del silencio. Que el Señor me los bendiga en esta cooperación en la tesis del silencio interno y externo y la meditación cristiana. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque has sido fiel con nosotros. Te damos gracias por la sabiduría que tú impartes a cada uno de los presentes. Que tengan experiencias gratas contigo para que tú les muestres tu gran amor. Ayúdanos, fortalézcanos y que podamos conocernos cada día más y que cada día más que vivamos podamos ser más inocentes acercándonos a ti para conocerte mejor y conocernos igualmente nosotros. Gracias te damos para tener esas actitudes afectivas con los demás y que nosotros mismos podamos querernos y amarnos. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Gracias. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente. Gracias por todo. Amén, amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Gracias a todos.